Hace poco, Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, ha señalado que va a abrir de nueva relación bilateral de Perú con otros países potencias, frente a Estados Unidos, China, Rusia. Incluso planteó la adhesión al bloque económico de países que conforman como los BRICS. Nosotros creemos que hay que profundizar los ejes de cooperación. Nosotros miraríamos el eje de cooperación sur-sur, sur-global, que significa, por ejemplo, el eje de cooperación con los BRIC. El gestor. Y con mayor razón, mira, hoy, con la crisis que existe en el comercio mundial y en la geopolítica, hoy nadie hace caso a la Carta de Naciones Unidas. El país que se siente fuerte te invade para quedarse con tu petróleo y se acabó y jódete, ¿no? Entonces, con mayor razón, una sana política exterior de un Perú que se respeta, que quiere dignidad, significa variar entonces los estándares de soberanía sobre sus recursos naturales. Y en ese sentido, ¿cuál es la postura de Roberto Sánchez frente a esta situación, este contexto geopolítico que nos tiene entre las dos potencias, ¿no? Estados Unidos y China, que ya vemos que hay un interés importante de Estados Unidos de que el puerto de Chancay no sea, digamos, le cuestiona, le preocupa a Estados Unidos. Territorio chino, que puede ser como que para que traer cosas de Temu, como también para poner, ¿no?, un lanzamisiles ahí. Que aparte también hay una depredación de los barcos chinos gigante, dueño del mar peruano, que estamos dejando pasar de hace bastante tiempo, ¿no? Mire, en nuestra política de comercio exterior, nosotros creemos que hay que profundizar los ejes de cooperación. Nosotros miraríamos el eje de cooperación sur-sur, sur-global, que significa, por ejemplo, el eje de cooperación con los BRIC, ¿no? Porque es un espacio de intercambio donde el Perú puede convertirse en más competitivo, incorporándonos a cadenas globales de valor sobre la base de nuestros productos. Creo que hay espacio para crecer allí. Por esa misma razón del tema internacional, nosotros necesitamos afianzar soberanía, respetar a nuestros socios comerciales. Yo he presidido la comisión que da seguimiento e impulso al megapuerto de Chancay. Fui invitado por Estados Unidos precisamente para hablar sobre el proyecto y les dije muy claramente a ellos, o sea, en materia de socios comerciales, China es el primer socio comercial, Estados Unidos lo era hace mucho tiempo, ya no. ¿No es cierto? Pero ellos, alguna vez alguien les dijo, oiga, señor, váyase. No. Por eso, bienvenido el capital que ellos tienen ahora en Arequipa, en el puerto de Corío, que es un puerto 5 o 6 veces más grande que el de Chancay. Entonces, en el lado comercial, nosotros no le vamos a poner veto a ninguna bandera. Pero eso sí, no nos quieran de rodillas. El Perú tiene que aprender a tener dignidad, tener soberanía. No nos van a marcar la cancha nosotros para decir esto sí, esto no. Pero entonces cree que la oligarquía ha sido entreguista durante todo esto. Absolutamente, está rodeado y celebra más bien su sometimiento. Pero en cuanto a la soberanía, ¿no? El Poder Judicial falló a favor de China, ¿no? Diciendo que no habría ninguna fiscalización de los Citran sobre el puerto de Chancay, que justamente es lo que le preocupa a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, básicamente el puerto de Chancay es de China. Mira, en realidad, hablando más allá del tema subjetivo, en estos momentos el 60% de la concesión, de la inversión es una habilitación portuaria, no es concesión, ¿no? Es las operaciones, 60% es capital chino, pero no tiene posesión ni soberanía. El 40% Volcan, pues era una contraparte peruana, pero hoy es una contraparte argentino, ¿no? Con capitales americanos. Entonces, hoy ahí, ¿dónde quedó algo de Perú? Sin embargo, ha contribuido con más del 1.4% del PBI en el primer año y está recién a la tercera parte de su potencial. Yo vivo allá, en Huaral, en la tierra de Pedrito Ruiz. El milenario jugador de fútbol. El milenario, claro. Ya, bueno, el milenario Pedrito Ruiz. Claro que sí. Y allí nosotros sabemos lo que significa. Hemos creado la Universidad Nacional de Huaral, es mi proyecto de ley. Hemos hecho el Fondo Social para el Desarrollo de la provincia sobre la base de la participación de renta de aduanas, el 3%. ¿No? Nosotros en nuestro programa creemos
que hay que hacer el tren Inca, conexión ferroviaria. Ese tren de cercanías Barranca-Ica debe de conectarnos hacia Arequipa. No sé, ¿para qué? Porque nosotros en la inversión, en el déficit de infraestructura que tenemos que conectarnos en grandes proyectos de inversión que pueden ser 1 o 2% del PBI. Pero estamos hablando de un tren bala, ya no un tren de porqui. No, tren chatarra no, pues. Siglo XXI. Claro, pues. Finalmente también, ¿qué opina de esas voces que dicen, ok, todo bien con el puerto, pero el nivel de importación de productos está haciendo que Temu y Shein destruyan Gamarra? ¿Cómo es esa situación también, no? Sí, miren, nosotros... ¿Finalmente sobreviven los más fuertes? No, yo creo que hay necesidad. Ya la regla permite algunas medidas cuando la afectación de la industria nacional se ve invadida por una sobreproducción que encima viene subsidiada. Claro. Y son precisamente las salvaguardas, ¿no? Las salvaguardas es el mecanismo que debe de activarlo el propio sector ante Indecopi. Hace un estudio y son 3 actores los que deben tomar decisiones: Ministerio de Economía, Producción y Minseturo. Nosotros estuvimos por aplicar. Bueno, ahí está explicando en cuanto ya temas más, ¿cómo le llaman eso? Más netamente el manejo local frente los países donde tiene mayor capacidad de poder competir en temas de textil y varios similares en relación a la manufactura, que es la producción para consumo interno y también para exportar. Es un tema netamente netamente manejo político de interno, pero externamente, no sé si la tengo esa parte del video donde lo preguntan qué va a hacer con otros países, ¿no? Patriotas. Obvio, ¿no? Y que se puede dialogar. No necesariamente hay que patear el tablero como ha hecho López Aliaga, negando los contratos, ¿no es cierto?, atentando contra la propiedad privada. No. Pero sensatez, madurez, demostrar que la riqueza se puede democratizar con estándares del debido proceso. O sea, no me parecería una mala idea que además solo va a durar 15 años. Tal cual, porque ya no hay mucho. Nada ¿no? más. Ya, no se está explorando, claro, y eso. ¿no? Y a ver cuántos países también tienen empresas estatales de los recursos de su país, ¿no? Y afirmar los minerales los dueños no son los concesionarios. La nación. Es el Estado, ¿no? El Estado es el gestor. Y con mayor razón, mira, hoy, con la crisis que existe en el comercio mundial y en la geopolítica, hoy nadie hace caso a la Carta de Naciones Unidas. El país que se siente fuerte te invade para quedarse con tu petróleo y se acabó y jódete, ¿no? Entonces, con mayor razón, una sana política exterior de un Perú que se respeta, que quiere dignidad, significa variar entonces los estándares de soberanía sobre sus recursos naturales. Y en ese sentido, ¿cuál es la postura de Roberto Sánchez frente a esta situación, este contexto geopolítico que nos tiene entre las dos potencias, ¿no? Estados Unidos y China, que ya vemos que hay un interés importante de Estados Unidos de que el puerto de Chancay no sea, digamos, le cuestiona, le preocupa a Estados Unidos. Territorio chino, que puede ser como que para que traer cosas de Temu, como también para poner, ¿no?, un lanzamisiles ahí. Que aparte también hay una depredación de los barcos chinos gigante, dueño del mar peruano, que estamos dejando pasar de hace bastante tiempo, ¿no? Miren, en nuestra política de comercio exterior, nosotros queremos que hay que profundizar los ejes de cooperación. Nosotros miraríamos el eje de cooperación sur-sur, sur-global, que significa, por ejemplo, el eje de cooperación con los BRIC, ¿no? Porque es un... Con los BRIC. ¿Qué es los BRIC? Ahí está. ¿Qué es los BRIC? Vamos a definirlo de acuerdo, digamos, Google. Dice, es un foro político y económico internacional conformado por potencias emergentes que buscan mayor influencia global y autonomía frente a Occidente.
originalmente formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El bloque representa más de 40% de la población mundial y un alto porcentaje de PIB, promoviendo la cooperación sur-sur y una alternativa al sistema financiero tradicional. Puntos claves sobre los BRICS. Miembros fundadores de BRICS, el acrónimo original de BRIC, acuñado por Jean Monnet, incluida a Brasil, Rusia, China, sumándose a Sudáfrica en el año 2010. Expansión. BRICS más. A partir de 2024, al grupo se ha expandido para incluir a otras naciones como Irán. Ojo, Irán hoy por hoy está resistiendo los embates, digamos, militaristas de Estados Unidos y Israel. Irán está resistiendo. ¿Por qué resiste? Porque ahí se muestra que es parte de los BRICS. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está India y ahí está Sudáfrica. Pero en el año 2024 dice, han incluido otros países como Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Otros objetivos principales. Alternativa a Occidente. Desafiar el orden económico establecido por FMI y el Banco Mundial, a menudo buscando reducir la dependencia del dólar. Cooperación económica. Fomentar el comercio, la inversión y el desarrollo entre sus miembros. Nuevo Banco de Desarrollo. ¿No? Es digamos, parte del proyecto global que tienen en este caso los BRICS. ¿No? Crear su propia institución financiera en el año 2014 para financiar proyectos de infraestructura en economías emergentes. Influencia global. Representan más de 39% de PBI mundial en paridad de poder adquisitivo y cerca de 49% de la población del planeta supera al G7 en poder económico conjunto. Aunque no es un bloque ideológicamente homogéneo, el grupo actúa como una plataforma para los países del llamado sur global tenga más peso en la decisión internacional. A eso es lo que está apuntando en este caso en políticas internacionales Roberto Sánchez, que es algo que se escucha con más precisión, ¿no? En la época de Pedro Castillo se dijo algo, pero no se pudo ni siquiera oralizar como un programa de gobierno. En este caso Roberto Sánchez lo está expresando abiertamente, ¿no? La política internacional. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Como saben, para tener el contexto, ¿no? Como saben, Honduras hace poco ha habido elección y ha ganado la derecha hondureña, la extrema derecha, y para lo cual no ha sido un candidato netamente hondureño, ha sido Donald Trump. En el gobierno de Xiomara Castro, que es un gobierno de izquierda, que a su esposo Manuel Zelaya le dieron golpe de estado en el año 2011, después de, ¿cuántos años? Casi 20 años después, poco más tal vez, o menos, los hondureños vuelven a la democracia. O sea, a la democracia real. ¿De qué manera? Es que el pueblo hondureño elige a esposa de Manuel Zelaya, que recibió como Pedro Castillo un golpe de estado. Fue, digamos, deportado de otro país y bueno, volvieron y Xiomara Castro se presenta como candidata en Honduras desde el lado popular, desde las izquierdas, y gana con mínima, digamos, diferencia, incluso creo teniendo incluso minorías en el Congreso de la República. Pero la experiencia, el manejo político ha permitido que su gobierno termine de alguna u otra manera cumpliendo los compromisos que había planteado en campaña electoral. Entonces,
logra su mandato. Su partido presentó otro candidato para continuar el gobierno y no se pudo lograr la elección. Perdieron por la intervención de Estados Unidos por Donald Trump. Y paralelo a eso, en el gobierno de Xiomara Castro, ya para elección, nuevo presidente, hacen una trama de liberar a Juan Orlando Hernández, que fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos por más de 45 años. ¿Y qué pasó? Donald Trump lo indulta. Pero lo cierto es que la derecha hondureña gana la elección. Y vamos a ver aquí más adelante cómo es que a partir de ese favor que le hace al narcotraficante Donald Trump, ese narcotraficante hoy es instrumento para desestabilizar gobiernos progresistas. Y no dudaría que en el Perú también hay este tipo de personas que se prestan para interés, ¿no? Como de las potencias, como Estados Unidos, y en contra de su propio pueblo. ¿Qué dice acá? Más o menos creo que he hecho una contextualización. Dice acá: ya van apareciendo las claves de atrás del indulto que le otorgó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Hoy sale a luz denuncias sobre posibles operaciones internacionales con participación de Israel y Argentina para impulsar campañas de desinformación y miedo dirigidas contra gobiernos progresistas de América Latina, especialmente México y Colombia. ¿Qué relación tiene todo esto con el llamado Proyecto Júpiter, del que recientemente se habló en Colombia y que involucraría a sectores de empresarios de la derecha política? La derecha, que mientras se protege a personajes vinculados al narcotráfico, al mismo tiempo se impulsan estrategias mediáticas y digitales para sembrar miedo, manipular elecciones y atacar gobiernos democráticamente elegidos. Ya vamos a profundizar, pero en todo caso vamos a ver este video. Atención. Que Estados Unidos e Israel quieren apoderarse de Latinoamérica parece que ya no es una especulación. Los audios recién filtrados del Honduras Gate, algunos muy fuertes. Si hay que matar a la gente, se va a hacer. Es que lo que el presidente Trump niega. Hay que darles matraca, desaparecerlo de alguna manera. Señalan que Trump y Netanyahu han iniciado una guerra híbrida para instaurar protectorados corporativos de ultraderecha y extirpar cualquier rastro de autonomía democrática o progresista en el continente mediante la fuerza y la desinformación. Querer tener a la gente controlada necesita oprimirla, exprimirla. Según el trabajo de investigación de estos medios y las filtraciones entregadas a la Fiscalía por el funcionario Marlon Ochoa, la soberanía de Honduras ha sido la moneda de cambio para comprar la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico. El eje de la trama fue el indulto de Donald Trump a Orlando Hernández a finales de 2025. En las grabaciones, Hernández confiesa que el gobierno de Israel fue el arquitecto del acuerdo. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. El plan busca reinstalar al expresidente como un capataz regional al servicio de la agenda ultraconservadora, utilizando al actual presidente, Narri Asfura, como un caballo de Troya que limpie los procesos judiciales y asegure el control de las instituciones para la llegada de Hernández. Yo voy a ganar las elecciones. A cambio del indulto, Hernández se comprometió a entregar a la administración Trump el control total de los activos estratégicos del país, incluyendo la concesión definitiva del ferrocarril interoceánico a General Electric. También el interoceánico. Se lo vamos a entregar a General Electric. Garantizar la expansión de la presencia militar norteamericana en el país y el permiso para que operen en territorio nacional sin supervisión del Congreso hondureño, transformando al país en un protectorado militar bajo mando directo de Washington. Que Roatán va a ser el punto central para una nueva base norteamericana por conflictos entre Cuba, México y Venezuela. Respecto a Israel, el acuerdo obliga a Honduras a la compra masiva de armamento y sistemas de ciberespionaje israelíes para el control social. Pero el punto más grave es la cesión de las sedes, ciudades-estado privadas donde empresas de seguridad
seguridad e inteligencia israelíes podrán operar con sus propias leyes, tribunales y policía. Pero lo más alarmante es la directiva para liquidar cualquier vestigio de oposición progresista. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Si en los años 70 fueron los militares, hoy es un plan Cóndor 2.0 basado en el lawfare y la guerra digital, utilizando oficinas de desinformación y fake news con la ayuda del gobierno de Milei para manipular la opinión pública y fabricar casos judiciales contra líderes de la izquierda continental y alimentar la narrativa de que la izquierda es mala. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Tuve una llamada con el presidente Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia. El Honduras Gate es otra muestra de que para la ultraderecha la soberanía popular es una mercancía y la plena democracia un estorbo a eliminar. Bueno, muy macabro, ¿no? O sea, Estados Unidos utiliza a uno que ha sido condenado por narcotráfico por más de 45 años en Estados Unidos, pero que de ahí lo libera y le encomienda hacer un trabajo sucio contra gobiernos que son contrarios al interés de, en este caso, Donald Trump y Estados Unidos. Ni siquiera para el pueblo de Estados Unidos, es para grupos netamente de la rancia de la derecha norteamericana. Y lo representa ahí con todo, digamos, lo que significa Donald Trump. También se avisa aquí, estaría involucrado Netanyahu. Y sabemos qué es lo que pasó en Palestina, el exterminio, la desaparición total, a través de los bombardeos, todo lo que significa de lo que hizo Israel con Netanyahu, con complicidad de Estados Unidos, como superpotencia en términos militares. Bien, acá hay un video de vamos a ir profundizando, porque hay un detalle que llama poderosamente la atención. Rechazando, y eso es importante. Pero hay que poner la foto completa, como apuntaba Josefina. En un cierre ya hace unas semanas comenté el triángulo sionista. Triángulo donde está, en efecto, en un vértice, en un ángulo los Estados Unidos y Trump, y en el otro está Netanyahu y en el otro está Milei. Hoy en el cierre voy a ampliar ese triángulo. No vamos a quedarnos sin figuras geométricas. Probablemente a estas alturas vamos con lo siguiente, porque como decíamos, Israel, clave en todo esto. ¿Lo dice Laura Arroyo y el tablero? No, lo dice el señor Juan Orlando Hernández. Apunta directamente a que es el primer ministro israelí, el que va a dar todo el apoyo, y habla, por supuesto, de su agradecimiento con Benjamin Netanyahu. Hay que abrir un poco los ojos, la situación global no está tan bien. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. Se ha quedado claro, señor expresidente, que tuvieron todo que ver, que usted le debe básicamente la vida, la libertad y, por supuesto, muchísima pleitesía al Estado sionista de Israel. Nos ha quedado clarísimo, clarísimo, que usted ya está hipotecado. El señor Hernández está hipotecado en una hipoteca infinita y eterna, con no solo Israel, sino en concreto con Benjamin Netanyahu. Es un expresidente hipotecado. Ojo, esto es importante. Continuemos porque, claro, como decíamos, en Honduras hay presidente, ¿no? Se supone. Vale, pues Hernández habla de Asfura. De hecho, lo llamó, le mandó un audio y le preguntó, oiga, presidente, ¿cómo va mi asunto? ¿Cómo va lo mío? Vamos a escucharlo. Presidente, buenas tardes. Un saludo. Aquí preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo. Ojo, Juan Orlando Hernández es expresidente de Honduras que fue sentenciado y después indultado por Trump, que está ahora fungiendo de articulador el trabajo sucio de Estados Unidos, Netanyahu y de Milei en contra de gobiernos progresistas. Pero en este caso, netamente vamos a Honduras porque aquí se dirige, entre comillas, presidente de Honduras, ¿no? Le pide favores. A ver.
aquí preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo que compartirme para ver si han avanzado con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero pensar que usted no va a hacer un lado a mí porque gracias a mí usted está sentado en esa silla. Presidente voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump. Tres cosas ahí. Gracias a mí, usted está en esa silla presidencial. Dos, importante, no se olvide del apoyo que me debe por eso. Tres, ¿qué fue lo que acordamos con Donald Trump? Es decir, uno, recuerda que yo te puse ahí, la lealtad es conmigo. Dos, no te olvides de mí ahora que estás ahí, porque la lealtad es conmigo. Pero si te olvidaras, tres, la bota. Trump es el acuerdo. Tú tienes que encargarte de lo mío. Yo no sé honestamente cómo alguien puede ser presidente ya con este nivel. O sea, de verdad, hasta es un poco indigno, diría, ¿no? Querer quedarte. ¿Cuál es el papel de Asfura en todo esto? Voy contigo, Darko, porque como te digo, lo dice clarísimo, ¿eh? El señor Hernández. Pues el papel que supongo que tienes es mero humo. Ya sabes que a mí me gusta bastante el salseo. Yo estaba revisando un poco la portada de noticias de la televisión pública de España y me encanta porque hablan de pensiones, hablan de Koldo y de Ábalos, hablan de Díaz, que va a trabajar con el PSOE, habla del Diablo Viste de Prada 2 y habla de un nuevo videopodcast de Pepa Bueno. Pero de Israel y de Honduras no dicen absolutamente nada. ¿No? Exclusivo, nuevos audios de Honduras Gate, la trama de Donald Trump operada por Juan Orlando Hernández puso a México y Colombia en el punto de mira. Y ahí está, esta es la portada que lo pueden apreciar ustedes y más abajo da una breve explicación. Dice, ¿qué significa que expresidente de Honduras condenado por narcotráfico en Estados Unidos e indultado por Donald Trump actúe como operador de la administración en América Latina? El contexto geopolítico es clave para entenderlo. Mientras China consolida su dominio en el procesamiento de minerales críticos, controlando más de 85% del refinado mundial de tierras raras, Estados Unidos ha intensificado su carrera para asegurar el control de sus zonas de influencia. La lucha no es solo por los recursos naturales, sino por quien controla las cadenas de suministro y sobre todo por quien impone su modelo de desarrollo en el hemisferio occidental. Juan Orlando Hernández, el operador de Donald Trump contra México y Colombia. Los audios obtenidos entre Hernández, Nasre, Asfura y la vicepresidenta María Antonieta Mejía en Honduras revelan la conformación de un equipo de comunicación financiado con recursos públicos hondureños y aportes del gobierno de Javier Milei que superan el $500,000. El objetivo, golpear mediáticamente a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México. La operación no es casual. En el año 2025, Donald Trump acusó públicamente a Gustavo Petro de ser el líder del narcotráfico e insinuó una posible intervención terrestre en México para combatir a los cárteles. Los audios de Honduras Gate que publica la red señalarían a varios actores políticos hondureños en esta operación de injerencia armado y financiado un equipo para producir falsas noticias con personas cercanas a Donald Trump. Según los audios, en el financiamiento del operativo habría participado Javier Milei. Más abajo dice bases militares y la entrega del territorio. El botín el botín que espera Washington a cambio de su apoyo es la conversión de Honduras en un clave estratégico. Los acuerdos incluyen la expansión de las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes
en sus siglas, la construcción de una nueva base militar que se sumaría a la base aérea Sotocano, operada por Comando Sur desde 1982, y una ley que incentive la inversión estadounidense en inteligencia artificial. El objetivo estratégico queda explícito, en todo caso queda claro, en la estrategia de seguridad nacional: negar a competidores no hemisféricos la capacidad de posesionar fuerzas u otras capacidades amenazantes. En el lenguaje geopolítico actual, esto se traduce en una directriz clara: bloquear la influencia china en América Latina. Además, se contempla la construcción de un centro de confinamiento del terrorismo en la capital hondureña, imitando el modelo represivo de El Salvador. La instalación de El Salvador ha sido muy cuestionada, ya que ha funcionado como un centro de tortura y violación de derechos humanos, de acuerdo a informes de organizaciones civiles de derechos humanos. La violencia como forma de control. En el audio se escucha, en este caso dice: una de las revelaciones más perturbadoras de los audios es la instrucción directa de Orlando Hernández para aplicar cualquier tipo de violencia con el fin de mantener a la población controlada, como una petición de Donald Trump. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, sentenciado y indultado por Donald Trump, transmite esta orden a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, recurriendo incluso a la figura de narcotraficante Pablo Escobar como referencia. De igual manera se escucha la voz de Romero Vázquez Velázquez, el mismo jefe de las Fuerzas Armadas que dirigió el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el año 2009, coordinado con las Fuerzas Armadas para empezar la cacería. La batalla cultural. Aquí viene algo que también llama la atención. Dice: las iglesias evangélicas contra la izquierda. Y aquí tenemos tenemos Porky con las iglesias, tenemos Keiko Fujimori con las iglesias. Ya se imaginarán cuál es la postura, ¿no? Dice acá: el último pilar de la estrategia es ideológico. Los audios revelan un plan de manipulación del sentido común de la población hondureña para que perciba al gobierno del Partido Libre como un fracaso, a pesar de que los propios involucrados reconocen sus logros. El brazo operativo de esta batalla cultural son las iglesias evangélicas en Honduras. Los evangélicos han movilizado a sus feligreses en marchas masivas contra el gobierno de Xiomara Castro, como la convocada en agosto de 2025 bajo el lema "Por la paz y en defensa de la democracia", en coordinación con el Consejo Hondureño de las Empresas Privadas. No es un fenómeno aislado en un país donde gran parte de la población se declara cristiana. La polarización religiosa se ha convertido en un arma política efectiva. Una estrategia continental. Dice: esta segunda entrega de los audios confirmaría que Honduras es solo una pieza en un tablero de juego mayor. La estrategia de Estados Unidos, ejecutada por operadores locales como Juan Orlando Hernández, busca recuperar el control hegemónico de la región, es decir, de corolario Trump de la doctrina Monroe, mediante una combinación de lawfare, control militar de los recursos estratégicos, narcoterrorismo y manipulación religiosa y mediática. Caso Pedro Castillo, ahí cae el tema de lawfare, ¿no? O sea, te sentencian, te buscan, digamos, 5 pies al gato para justificar el encarcelamiento. Bien, pueden profundizarlo, reitero. Es un tema complejo, pero
Esto nos permite estar pendientes de lo que pasa en contexto internacional y de lo que podría pasar en nuestro país. Y ojo, ahí están involucrados, por ejemplo, como en este caso, Javier Milei, ahí está involucrado Netanyahu de Israel, Donald Trump y sentenciado y indultado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras de la extrema derecha. Pendientes. Ahora, sobre ese se ha pronunciado la presidenta de México y también el presidente de Colombia. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Presidente, este fin de semana el medio de comunicación Diario Red dio a conocer una serie de audios, la verdad bastante reveladores para la situación en Latinoamérica, del narcotraficante, ese sí, narcopresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en donde se escucha, entre otras cosas, conversaciones telefónicas en la primera edición de cómo fue que salió, cómo es que el gobierno de los Estados Unidos decidió indultarlo. Sin embargo, en esta segunda edición se menciona cómo el gobierno de Argentina estaría financiando con aproximadamente $350,000 proporcionados por Javier Milei a través de los impuestos del pueblo argentino para financiar campañas de guerra sucia en Colombia, pero también en México. Esta conversación data, según lo que muestra Diario Red, Canal Red, en 31 de enero del presente año. Esto conecta, de hecho, también con la visita de Isabel Díaz Ayuso, porque uno de los interlocutores en estas reuniones que hubo fue León Salinas, primo de Ricardo Salinas Pliego y presidente del grupo Atlas Network, que justamente es el que está vinculado precisamente con Argentina y con la campaña de guerra sucia que se está, interviniendo en gobiernos de izquierda en la región. Me pregunta es si ya tuvo oportunidad de escuchar estos audios y si tiene alguna opinión justamente de que con dinero del pueblo argentino se esté financiando campañas en México y en Colombia. Sí, escuché los audios, no vi completo el reportaje, la verdad vi una parte y sí es de llamar la atención. O sea, es un expresidente, ¿no?, de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Se le libera, no se entendió muy bien su liberación. Y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México, financiada por gobiernos extranjeros, particularmente Argentina. Es parte de lo que en algún momento presentamos aquí, vamos a seguir presentando. Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países, que tienen una red una red de redes para las redes sociales, digamos, que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas. Miren, el día de la detención de el Mencho, salieron una cantidad de mentiras en las redes. Yo les digo a los compañeros, se tienen que decir que todo eso es fake news. En su momento se dijo, pero más, imagínense, en 10 años, ¿qué van a pensar los que vean las redes sociales de aquel momento? Que se quemaron aviones o que se quemaron, cuando en realidad todo es mentira. ¿Por qué esta articulación de noticias falsas en contra del gobierno de México? O de decir, es que en México está ocurriendo algo terrible. Entonces, ¿les molesta nuestro gobierno? Pues muy probablemente. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a lo que ellos piensan. Porque gobernamos para el pueblo. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo.
no les gustan los gobiernos que mantienen su soberanía. No les gustan. No les gusta el humanismo mexicano. Prefieren adorar a Cortés que a Miguel Hidalgo y Costilla. Prefieren reconocer a la conquista y sus virtudes frente a Morelos. Rememoran las castas de la colonia, el racismo, el clasismo de aquella época, que se quedó todavía hasta nuestros días, que a Vicente Guerrero. Prefieren adorar a Santana que a Juárez. Entonces, es su pensamiento. ¿Qué nos compete a nosotros? Más allá de que qué bueno que se den a conocer estos audios. Es informarlo, es debatir, es abrirlo. Fíjense, si no existiera la mañanera, no podríamos estar diciendo de dónde viene todo esto. Y al mismo tiempo, pues garantizar que seguimos cerca del pueblo. Porque por más campañas, miren la campaña de esta semana. Decía el presidente López Obrador, nada sincronizado. No, esto es otra cosa. Es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, fake news, fake news, fake news. Promovida a la 10ª potencia. ¿Y por qué no afecta al gobierno que representamos? ¿Por qué nos podemos seguir levantando? ¿Por qué vamos con la gente y la gente nos saluda? Porque hay un pueblo consciente. Lo más importante para los que somos parte de los gobiernos de la transformación, primero es mantener nuestros principios. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y segundo, es estar cerca del pueblo. Mientras sigamos cerca del pueblo, no nos van a hacer nada. Por más campañas, por más falsas noticias. Porque hay una cosa que tenemos nosotros y es autoridad moral. Y la gente lo sabe. Entonces, podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro gobierno en Honduras, con recursos de un pueblo amigo, a través de su gobierno. No va a haber mella. No va a haber. Porque puede haber días de confusión. Pero si nosotros nos mantenemos con nuestros principios y nos mantenemos sabiendo lo que tenemos que hacer en el marco de nuestra Constitución, de las leyes y de respeto a la soberanía, nadie va a afectar el proyecto de transformación. Así de clarito. Bueno, y la pregunta que se traslada desde aquí es: ¿Roberto Sánchez tiene las condiciones de poder hacer un gobierno distinto de lo que ya se experimentó en los últimos 20, 30 años? Es decir, ¿a qué voy? Sabemos que el Congreso de la República no es tan favorable hacia posible gobierno de Roberto Sánchez. Es decir, no hay mayoría en el Congreso. Pero se entiende que este nuevo, ¿no?, Congreso ha sido establecido para generar estabilidad. Se entiende, ¿no? Porque con Fujimori y todo el pacto. Vamos a suponer,
Y por lo tanto, si es que ellos buscan estabilidad, reitero, el equilibrio de poderes, en este nuevo escenario, digo, de bicameralidad. Si supone que Roberto Sánchez, como no es parte de esas mayorías en el Congreso, va a tener, entre comillas, estabilidad. Ahora, si no fuera el caso, lo que corresponde es que haya una dinámica de comunicación directa del gobierno que dice ser del pueblo. ¿A qué voy a esto? Como crítica, además, propositivo. Ustedes saben que todo este proceso ha habido una campaña. Incluso vamos a ir más atrás. La época de Pedro Castillo, cuando se ganó la presidencia, no se sabía mucho qué iban a hacer, porque naturalmente se manifestaba lo genuino. Era un presidente del campo que no podía hablar mucho, por lo tanto era comprensible que él no podía hablar frente a la nación, explicar qué está haciendo en temas económicos, en temas educacionales, en temas de salud, en temas del deporte, en temas de comercio, en agricultura, digamos, de lo que corresponde de la gestión del gobierno del pueblo. No se pudo ejecutar eso. Bien, pues, tras la caída de Pedro Castillo, ha surgido una nueva dinámica, recordarán. Muchos se preguntan, ¿por qué Pedro Castillo hoy por hoy es ratificado, reivindicado por el pueblo peruano, aún estando en la cárcel? Yo no traté de responder, pero queda ahí. Pero en todo caso, vamos, no dejar vacíos. ¿Qué es lo que pasó cuando Pedro Castillo cayó? En primer lugar, hubo manifestaciones a nivel nacional, particularmente en macro, centro, sur y en la parte, digamos, Amazonía. Ahí está Pichanaki, ¿no? La selva central, y el macro sur, digamos que la más fuerte ha tenido presencia en cuanto a las protestas. ¿Quién los sostuvo esas protestas sociales? Es el pueblo mismo y sus voces, y esas voces han sido transmitidas a través de medios alternativos. Se mantuvo la lucha, aún en adversidad generalizado. Ahí estaban los grandes medios de comunicación en contra. Dina Boluarte, por supuesto, nunca ha estado a favor de las marchas, era reprimir. Ahí estaban la policía, los militares, todo en contra. Aún así se mantuvo la lucha social. De ahí ya se desmascaró a qué apuntaba el Congreso de la República, porque el Congreso de la República se tumbó a Pedro Castillo señalando que era un mal gobierno, era, digamos, burro, si se quieren. En resumen, lo llevaban a ese calificativo. Eso fue. Y supuestamente era reemplazar esa, digamos, entre comillas, al burro, ¿no? Con Dina Boluarte y el Congreso. ¿Y qué es lo que hicieron? Todo lo contrario de los intereses del pueblo peruano. Todo, ahí está, las leyes, todo. En cuanto a derechos humanos, todo en contra. Hasta ahora, como venganza política contra Del Espinosa, ¿no? Bien, han sacado a Domingo Pérez, han hecho lo que han querido. Le han convertido en una especie de servir al pacto mafioso. En este caso, servir a Keiko Fujimori, como en el año 90. Bien,
Pero por otro lado, reitero, ¿cómo en ese contexto, en medio de la adversidad, Pedro Castillo surge? Estando en la cárcel, electoralmente. Es que ha habido comunicación permanente. No voy a señalarme como único, sino muchos otros compatriotas hicieron comunicación. TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, en todo, de forma espontánea. Y ahí, cuando ya comienza el juicio oral, también lo mismo. Hemos entrevistado, hemos escuchado conferencias de prensa de los abogados para visibilizar caso Pedro Castillo, hasta tal punto de demostrar, ahora ya con la sentencia contra, digamos, Pedro Castillo, de que nunca ha habido golpe de Estado, jurídicamente. Políticamente tampoco, porque en el Congreso de la República lo archivaron sobre esa acusación contra Pedro Castillo. Bien, teniendo toda esa experiencia, la pregunta es, ¿Roberto Sánchez tendrá esa capacidad y la condición de comunicar ya como presidente de la República de todos los actos a detalle? ¿O en todo caso va a seguir la misma política de los últimos 20-30 años? Entonces ahí queda la pregunta, la interrogante. No tenía considero eso, pero me parece, de lo que advierte, lo que señala la presidenta de México, es válido, porque ella explica con mucha claridad. Mira, pueden ver ataques de donde quieran, de todos los frentes, pero si está con el pueblo de forma transparente, sincera y sobre todo cumpliendo con los compromisos y trabajando de la mano, no solamente el gobierno se vuelve potente, sino moralmente, con condiciones de señalar lo que está mal y lo que está bien, porque ya no es una decisión propia, sino una decisión colectiva. Entonces, vamos a ver qué papel va a jugar Roberto Sánchez como una muestra en esta campaña, que faltan solamente 2 semanas, 3 semanas, después vamos a ir a votar. Ya estamos 8 de mayo. El 7 de julio tenemos que votar, menos de 29 días. Entonces, va a ser una prueba de fuego para Roberto Sánchez. Si es que realmente quiere ser presidente, o simplemente es, como dicen por ahí, tener su cota de poder y nada más, ¿no? Está bien, es su aspiración máxima, no hay más, es su ser además. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hasta el momento se ha mantenido Roberto Sánchez con perfil bajo. Pero entendiendo que hay experiencias tanto en Colombia con adversidad. En Colombia, por ejemplo, no tiene mayoría en el Congreso de la República, pero Gustavo Petro ha sabido hacer política. Y siempre con el pueblo, como dicen, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Presidente Gustavo Petro también se ha pronunciado sobre lo que hemos repasado en cuanto a los audios, ¿no? Dice acá, como una pregunta, ¿no? ¿Quiénes en Colombia iban a recibir los dineros de Milei y de Netanyahu para desinformar sobre la realidad colombiana en las elecciones? ¿Ya lo vienen haciendo? Se pregunta. Y comparte este fragmento, ¿no? Este señor al que acaban de ver y que seguramente la audiencia en España no conoce, se llama Juan Orlando Hernández, fue presidente de Honduras entre el año 2014 y el 2022 y fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, por traficar con cocaína, 45 años de prisión.
Donald Trump le indultó, le puso en libertad y ahora en estos audios que hemos publicado junto al portal Honduras Gate le escuchamos decir que su indulto lo pagaron los israelíes y que su indulto estaba dirigido a que él volviera a Honduras, ya que armara junto con los Estados Unidos células de fake news para atacar al gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, para atacar al gobierno de Colombia, de Gustavo Petro, para truncar la candidatura de Iván Cepeda en Colombia y básicamente para entregar a cambio de su libertad a los Estados Unidos una base militar en su territorio, zonas económicas especiales y hacerles una ley específica para las inversiones de empresas de inteligencia artificial en su país. Este señor actuaría como un proxy de los Estados Unidos y de Israel en América Latina. Un tipo condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por una corte de Nueva York. Donald Trump le pone en libertad y parece que empieza a utilizarle para defender sus intereses en América Latina. ¿Es esto injerencismo? ¿Es esto un crimen? ¿Es esto los Estados Unidos utilizando a sus proxies, en este caso narcotraficantes, para desestabilizar las democracias latinoamericanas? Bueno, pues esto es como opera la política en Honduras, en Estados Unidos e Israel. Así es como opera Donald Trump. Donald Trump es el amigo de Ayuso y de la derecha española. Ahí está, ¿no? Eso es lo que ha compartido en este caso presidente de Colombia, Gustavo Petro. Uno más aquí comparte, o en todo caso retuitea, dice Gustavo Petro, reposteó, ¿no? Dice: una investigación da cuenta de la existencia de unos audios que comprometerían a Estados Unidos y aliados con un golpe, ojo, golpe contra México y Colombia. Denuncian plan golpista internacional contra, en este caso, México y Colombia. Honduras Gate, el supuesto intento de Estados Unidos y socios por desestabilizar a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. Una investigación da cuenta de la existencia de decenas de audios que comprometerían a Estados Unidos y sus aliados con una acción perpetrada desde Honduras para golpear los gobiernos de México y Colombia. El plan también involucra a Javier Milei y a Netanyahu. Advertidos estamos. Y no dudo que eso pasaría en Perú si es que lograra ganar, en este caso, Roberto Sánchez. ¿Qué más? En este caso, Gustavo Petro se está peleando con Elon Musk, que es el dueño de Twitter y de los Starlink, ¿no? De esta antenita basura que no sirve, una estafa. Acá. Esta antena tiene precio alto. Ofrecen un internet de satelital. Yo compré esto. No sirve, es una estafa. Elon Musk, una estafa. Cuesta algo de 1.000 tantos. Con el dueño de ese, digamos, Gustavo Petro, se está peleando. ¿Qué dice Elon Musk? Dice: Hitler era socialista, dice. Por lo tanto, todos los socialistas son Hitler. Es lo que dice Elon Musk. Y Gustavo Petro le responde: señor Elon Musk, no cambie la historia. El señor Hitler usó el nombre de socialista porque era mayoritario en Alemania. Así sucede ahora cuando usan nombres como centro o demócrata y son de extrema derecha. Hitler era financiado por los más ricos de Alemania y su misión era destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas, a los que asesinó y llevó a campos de concentración. Los nazis destruyen violentamente los esfuerzos colectivos de la sociedad para hacer que individuos ricos concentren la riqueza social. Los nazis destruyen la diversidad humana porque creen que hay una raza superior y no hay razas. Es lo que dice Gustavo Petro. Hay un tema que es también que tenemos que reconocer en cuanto al gobierno de Gustavo Petro. En adversidad no tiene mayoría en el Congreso de la República. Hay informes que dan
cuenta cómo es que Colombia ha cancelado la deuda que tenía al Fondo Monetario Internacional. Y aquí hay un videíto. Petro echó de Colombia al chulquero, pa' afuera, pa' la calle, pagó toda la deuda con el FMI, le cerró la puerta de su casa. Noboa, en cambio, le abre la puerta, la ventana y hasta el patio. Soberanía económica en Ecuador. Bueno, aquí está hablando una comparación, ¿no? Gobierno de Gustavo Petro, que busca defender la soberanía. Soberanía significa defender los recursos naturales, industrializar, todo lo que significa la soberanía. Y por otro lado, en Ecuador tenemos un gobierno de derechas como de Javier Milei, como de Kast en Argentina, como de Dina Boluarte en Perú en su momento, y ahora de Geri, que compró aviones, ojo, va a tener problemas serios más adelante. Hace una comparación, ¿no? En este caso, gobierno de Ecuador y gobierno de Colombia. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí está. Petro echó de Colombia al chulquero, pa' afuera, pa' la calle, pagó toda la deuda con el FMI, le cerró la puerta de su casa. Noboa, en cambio, le abre la puerta, la ventana y hasta el patio. Soberanía económica en Ecuador, ¿qué va? Debemos hasta el apellido. ¿Qué está pasando? Quédate y te cuento. Esta semana el presidente Petro dio una tremenda noticia, saldó toda la deuda con el FMI. Eso mismo hicimos en Ecuador en 2007. Correa pagó y cerró la puerta. El día jueves se pagaron los últimos 40 millones que le demos al Fondo Monetario Internacional y no queremos saber más de esa burocracia internacional. Un país sin deuda decide con soberanía. Hoy Colombia habla de igual a igual, porque el que no debe no ruega. Ecuador, en cambio, eligió otro camino. Bajo el mandato de Moreno, el país volvió a endeudarse. Firmó un acuerdo por $4.200 millones. El FMI pidió ajustes fiscales, es decir, eliminación de puestos de trabajo, reducción de subsidios, etcétera. La historia siguió con Lazo, pero se consolidó con Noboa. Hoy los ecuatorianos deben casi $10.000 millones. Hoy Ecuador es el cuarto cliente más grande del FMI en el mundo, o sea, el cuarto país más endeudado. Y cuando eres cliente deudor, el banco te revisa cada 3 meses y te dice dónde recortar. En la vida real, cuando falta plata, el FMI dice quita subsidios, sube impuestos, despide gente, revisa el precio del gas. Eso no se siente en Washington, se siente en la gasolina sin subsidio, en el IVA ya no de 12 sino de 15%, se siente en la tienda, en el hospital colapsado y sin medicinas. Petro decidió gobernar para los colombianos. ¿Noboa gobierna para nosotros o para que el próximo desembolso, que ni sabemos a dónde irá, llegue puntual? ¿Tú qué opinas? Te leo. Bien. Para tener una idea, ¿no? Cuídense.